Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, su resurrección. Video número 78. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Jesús había estado sepultado por 3 días. Al final de este tiempo, en la mañana del primer día de la semana, algunas de las mujeres que habían estado presentes cuando Jesús fue sepultado volvieron a la tumba. José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cadáver de Jesús apresuradamente con lienzos aromáticos, porque se acercaba el día de reposo. Las mujeres también querían ungir su cuerpo, por eso llegaron muy de mañana sin saber quién les abriría la tumba. De pronto, hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Antes de que llegaran a la tumba, hubo un gran terremoto, porque Dios había enviado a su ángel para hacer rodar la piedra de la entrada de la tumba donde el cuerpo de Jesús había sido sepultado. Cuando ocurre un terremoto, todos sentimos temor, pero los soldados romanos, además del terremoto, vieron a un ángel con aspecto como de relámpago y cayeron como muertos de la impresión. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán. Jesús había resucitado de entre los muertos, como había dicho que lo haría. Todos sus seguidores debieron haberlo esperado, ya que él les había dicho muchas veces que le era necesario morir, pero que resucitaría al tercer día. Probablemente no creyeron que pudiera salir vivo de la tumba, pero por imposible que parezca, Dios siempre hace lo que promete. Jesús es Dios. Él vino a la tierra y se convirtió en hombre para librarnos de Satanás, el pecado y la muerte. Jesús sabía antes de dejar el cielo que debía dar su vida para nuestra salvación, y también sabía que resucitaría y que nunca más moriría. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas,
sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Dios quedó completamente satisfecho con el pago que Jesús hizo con su sangre por nuestros pecados. Por eso Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús no tenía ningún pecado propio, pero aceptó la responsabilidad de pagar el precio completo por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar ante Dios, el juez, y aceptó el castigo en nuestro lugar. Ahora, Dios nos mostró que no hay más por pagar, librando a Jesús de la muerte y devolviéndolo a la vida. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estos tristes y decepcionados discípulos recorrían los 11 kilómetros que hay entre Jerusalén y Emaús, pensando que todo había terminado. Era la tarde del primer día de la semana, domingo. Jesús había muerto y la expectativa de que Él fuera el Mesías prometido para ellos se había ido. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué faltos de comprensión son ustedes! ¡Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Todo lo que las Sagradas Escrituras anunciaban acerca de Jesús se cumplió. Las profecías de su primera venida escritas en la ley, los salmos y los profetas se cumplieron con exactitud, pero los discípulos no las entendieron o no las creían. Por ello, Jesús les dijo insensatos y lentos para creer. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino
y nos explicaba las Escrituras. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Nuevamente Jesús les recuerda que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de él en las Sagradas Escrituras. Las profecías de su primera venida se habían cumplido totalmente. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. La obra del Señor estaba terminada. Ahora correspondía a sus discípulos llevar esta buena noticia a todas las naciones. Jesús había vencido a la muerte, el pecado y a Satanás. Si la gente creía en Jesús y se arrepentía de sus pecados, tendrían perdón, salvación y vida eterna. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Si ustedes han de ser librados de Satanás, el pecado y la muerte eterna, entonces deben poner toda su fe y confianza absoluta en el Señor Jesús. Creer que Él dio su sangre como el pago completo por sus pecados y que resucitó entre los muertos para darles vida eterna. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1.
¿Por qué fueron las mujeres muy temprano a la tumba de Jesús el primer día de la semana? Porque querían ungir y embalsamar el cuerpo de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué era lo que más les preocupaba al llegar a la tumba? ¿Quién les abriría el sepulcro removiendo la pesada piedra que cubría la entrada? Pregunta número 3. ¿Qué hizo Dios para quitar la pesada piedra? Provocó un gran terremoto y envió un ángel que se sentó sobre la piedra. Pregunta número 4. ¿Qué pasó con los soldados que custodiaban la tumba? Al sentir el gran terremoto y ver al ángel con aspecto como de relámpago, cayeron como muertos. Pregunta número 5. ¿Qué hicieron las mujeres al ver a Jesús resucitado? Se arrodillaron a sus pies y le adoraron. Pregunta número 6. ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? Que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador como Él había afirmado ser. Que Dios estaba completamente satisfecho con el pago que Jesús había hecho por nuestros pecados. Si Dios no hubiera estado completamente satisfecho con el pago que Jesús hizo, entonces Dios no lo habría resucitado de entre los muertos. Pregunta número 7. ¿Por qué les dijo Jesús insensatos y lentos para creer a los discípulos de Emaús? Porque aunque conocían las Escrituras, no las entendían o no podían creerlas. Pregunta número 8. ¿Se cumplió en Jesús todo lo que estaba escrito acerca de Él en la ley, los profetas y los salmos? Sí. Pregunta número 9. ¿A quiénes corresponde ahora llevar la buena noticia de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre? A todos sus discípulos. Pregunta número 10. ¿Qué quería Tomás para poder creer en Jesús? Ver en sus manos la señal de los clavos y meter su dedo en el lugar de los clavos, así como meter su mano en el costado abierto de Jesús. Pregunta número 11. ¿Qué dijo Jesús a Tomás y qué nos dice a nosotros, los que creemos en Él sin haberle visto? No seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pregunta número 12. ¿Qué debemos hacer para ser librados de Satanás, el pecado y la muerte eterna? Debemos poner nuestra confianza completa en el Señor Jesús, creyendo que Él dio su sangre como el pago completo por nuestros pecados, y creer que Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.